de confianza. Veremos qué pasa. Muy bien, hemos invitado por eso a uno de los congresistas con más experiencia, que es el doctor Alejandro Aguinaga, de la bancada de Fuerza Popular, que preside una comisión importante por lo demás. Pero antes de entrar a temas parlamentarios, quisiera hablar sobre un tema médico y humanitario, que es la situación de salud del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Aguinaga, buenos días y bienvenido a RPP con las debidas reglas sanitarias. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Carlos? Siempre para mí es importante poder dialogar con ustedes, con la amplia experiencia que también conlleva cada uno, ¿no? Muchas gracias. Queríamos entonces preguntarle cuál es el estado de salud, qué es exactamente lo que ha tenido Alberto Fujimori. A ver, el presidente Fujimori el viernes, hacia las 9 de la noche, tuvo que ser evacuado de la Diroes a la Clínica Centenario porque había caído bastante la saturación. Él ya venía presentando problemas de saturación que bajaba pues a 90, 91 y lo habían convertido en una suerte de oxígeno dependiente. En las tardes lo oxigenaban en la Diroes. Pero este último episodio, sumado a un dolor de pecho, un dolor precordial muy intenso y cefalea, obligó y con muy buen tino, y agradezco a los médicos del INPE, a evacuarlo. El día sábado se comenzó a estabilizarlo, se catalogó también como una crisis hipertensiva. Para amanecer el domingo a las 3:30 de la mañana hizo un cuadro muy severo de arritmia con una taquicardia intensa de 165. Entonces, y una caída de la presión, cosa rara, una caída de la presión a 70/40, 80/40, obligó a tomar medidas así intensas, se puso expansor esplasmático para que pueda subir la presión, y ahí ya los cardiólogos le dijeron que ya no daba para más y que él tenía que ser sometido a una cirugía cardíaca. Siempre tenía las dudas de autorizar o no. El día lunes autoriza la cirugía y el mismo día lunes, que es antier, hacia las 5 de la tarde, donde fue trasladado a la clínica El Golf, donde hay cineangiógrafo y están los cirujanos intervencionistas, se hizo una cirugía intervencionista catéter, que claro, no cruenta, no abierta de pecho como se hacía antes, como se hacía antes los puentes aortocoronarios, ¿no? Entonces se tomó la cineangiografía y la arteria coronaria descendente anterior, que es la principal del corazón, estaba obstruida en un 75%. Ahí se ingresó por la arteria braquial y se individualizó la arteria, la descendente anterior, y se colocó un stent. Luego ya pasó a cuidados intensivos y ya permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Y eso es todo lo que... Y en ese momento siguen cuidados intensivos, y lo que le quería preguntar también, doctora Aguinaga... ¿Cómo está, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Los riesgos están vinculados con la enfermedad necesariamente o con la edad del expresidente Alberto Fujimori? Todo suma, o sea, todo se convierte en comorbilidades, ¿no es cierto? La morbilidad es el riesgo que tiene cada quien, ¿no es cierto? Y si a eso le sumas la edad, una serie de otras patologías, y que ahora, bueno, con este problema cardíaco que ha tenido que ser intervenido, lógicamente es un paciente de riesgo y tienes que permanentemente monitorizarlo. ¿Por qué? Porque ya tienes un cuerpo extraño en el corazón, que es el stent, que dilata la arteria, y también el tratamiento anticoagulante al cual va a estar sometido en los próximos meses, lo mismo que se han reforzado los tratamientos de antiagregantes plaquetarios, ¿no? Para que no pueda volver a trombosarse. Doctor Aguinaga, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué opina usted o cuál es la motivación a su criterio respecto a esta declaración que ha hecho el ministro de Justicia, Aníbal Torres, de que el expresidente Alberto Fujimori va a ser trasladado a otro centro de reclusión, otro centro penitenciario, que no debe haber privilegios? Van a esperar a que se recupere esta operación para luego ya llevarlo a un centro de reclusión, digamos, común, como se dice. Fíjate, yo a veces me pregunto, cuando escucho estas declaraciones tan destempladas, ¿no? Tan intensamente así iterativas de una persona muy mayor como es el ministro de Justicia,
casi de la edad del presidente Fujimori. Entonces, me pregunto si estará realmente en sus cabales y no termina de entender una problemática sanitaria y lo que establece pues el derecho a la salud. Entonces está dale que dale con el cambio de penal y no logra realmente entender en su real dimensión y lo presenta a lo que yo catalogo, lo presenta con crueldad y con un cierto grado pues de inhumanidad, ¿no? Lo que señala él, perdón, doctor, es que, me refiero al ministro de Justicia, obviamente, de que el expresidente ha sido condenado por delitos graves y por lo tanto no debe haber privilegios y tiene que ir a un penal común. Él tiene que revisar la historia y tendríamos que discutir mucho. Fujimori fue condenado por autoría mediata, ¿no es así? A él nunca, inclusive cuando lo querían condenar por autor, ahí están los informes de la Universidad de Alicante que un año antes de la sentencia ya había sido condenado y se demuestra con esta documentación cuando le dice sácale lo de autoría porque así jamás lo vas a condenar y con lisuras, por supuesto, los correos electrónicos. Tienes que ponerle la teoría de Roxin. Condenas, eran recomendaciones de un jurista consultado. Así, pero ya... La condena la pronunció el tribunal acá. Claro, el tribunal lo condena, pero ya esta sentencia ya había sido pues redactada en Alicante y se la pasaron a quien presidía el tribunal, ¿no? Eso también no deja de ser cierto. Un poco forzada. Ahora, no solamente ha sido condenado por eso, usted sabe que hay otros cargos, secuestro agravado, corrupción, etcétera. En secuestro agravado discrepamos, Fernando, porque hasta un cachimbo de derecho te dice que el secuestro agravado, al cual le señalaron en el caso de los señores Gorriti y Dyer, para que sea secuestro agravado son los del MRTA, por ejemplo, que tanto defienden en este régimen. 1, privación de la libertad. 2, trato cruel. Y 3, pedida de recompensa, que no ha sido el caso de estos señores. La justicia condenó por ese cargo, secuestro agravado. De manera, cuando usted dice que solo ha sido como autor mediato, no es exacto. No, porque hay varios cargos. Yo no sé si es que le conviene a usted mismo estar removiendo todos estos cargos. Parte de ellos fueron reconocidos por el propio Fujimori, tienen que ver con corrupción. De manera que no sé si eso es lo que más conviene ahora, sino de buscar una solución que tome en cuenta estos factores médicos en vez de hacer de esto una lucha política, ¿no? Es cierto, pero también es bueno que la ciudadanía sepa qué es lo que realmente ha acontecido. En las otras sentencias, como él estaba muy mal y recuperándose de la 5ª operación del cáncer de la lengua, ya ni siquiera asistió porque ya le habían puesto 25 años. ¿Para qué asistía a procesos que pedían 8 años? Eso fue lo que aconteció y fue el pedido de su abogado. Ahora, ya volviendo a este momento, con una sentencia que todos conocemos, con la situación con la que vive el expresidente Fujimori, ¿cuál cree usted que es la motivación del ministro de Justicia? Porque más de una elucubración de que es una persona también mayor, que debería ubicarse en sus declaraciones, estas no son gratuitas, es decir, Montesinos ha sido trasladado en una circunstancia que todos conocemos y evidentemente aquí hay una declaración política de parte del ministro de Justicia señalando que todos deben ser iguales ante la ley. Entonces, ¿cuál es su reflexión en ese sentido respecto a la motivación que podría tener? ¿Cree usted que es personal, política o una decisión de otra naturaleza? Aquí hay una simbiosis de todo, o sea, personal por lo que he señalado, política porque pretenden distraer la atención y sobre todo lo de fondo, lo que se viene. Van a sacar a los terroristas de base naval para ubicarlos en los penales comunes y volver a tener pues escuelas de entrenamiento. Eso a mí me queda clarísimo, porque por eso se les ubicó a todas estas cabezas terroristas en la base naval para que no tengan ningún contacto con nadie y no vuelva pues a resurgir toda esta situación que se vivió desgraciadamente en el país. Pero usted afirma eso, ¿por qué? ¿Cuál es la bola de cristal que le permite saber? No es la bola de cristal, habían los pedidos. Lo señaló el mismo ministro que iban a mover a todos los terroristas de la base naval. Entonces ahí nosotros, en su momento en el Congreso, dijimos, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué pretenden forzar una situación así cuando allí están debidamente controlados? Bueno, vamos a ir a unos breves instantes para escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con el doctor Aguinaga, congresista de Fuerza Popular y médico personal del expresidente Alberto Fujimori.
Seguimos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el congresista Alejandro Aguinaga, presidente además de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Congresista Aguinaga, dentro de esta situación en torno al expresidente Alberto Fujimori, ¿usted cree también que hay un ánimo de venganza contra él y su familia por lo que, bueno, enfrentamientos que hubo bastante fuertes en la segunda vuelta electoral? Hay quienes han considerado también esa posibilidad. ¿Qué opina usted? Todo está dentro del cálculo de posibilidades, ¿no es así? Y eso quizás nos vamos un poco más atrás. Alberto Fujimori, por más que pretendieron desacreditar su política antiterrorista y señalando X, Z razones, sí se derrotó a Sendero Luminoso. Después vino Toledo y Toledo liberó 2.600 terroristas y que fueron reintegrados, muchos de ellos a la administración pública, muchos de ellos a la educación. Entonces, y ahora, como le digo, como le señalo, evidentemente que puede haber de todo un poco. Bueno, son datos también cuestionables, usted sabe, señor Aguinaga. Hubo una comisión de indultos creada por Fujimori con el padre Lancier que liberó a más personas detenidas que lo que se hizo después, de manera que no es exacto decir que lo que vino después. Pero en fin. No, sí es exacto. Revisa los incluso revisa los indultos humanitarios, fueron excesivamente benévolos y generosos. Pero hubo más en la época de Fujimori que lo que se hizo después con la misma comisión creada con él e inspirada por el padre Hubert Lancier. Hablemos, por favor, sobre lo que está pasando ahora en el Congreso, en donde usted ha sido nombrado efectivamente presidente de una comisión, lo que ha sido cuestionado porque usted es investigado por haber sido beneficiado de una vacuna antes de tiempo. En todo caso, preside la comisión. Queremos saber cómo toma esas críticas, por una parte usted, y dos, cuál es el plan de acción para esa comisión que debe explicar a la opinión pública lo actuado respecto de la lucha contra la pandemia. Voy a lo primero porque en realidad de manera iterativa se me pregunta. Yo soy consultor de la universidad y estas investigaciones, este ensayo clínico que hizo la Universidad Cayetano Heredia, que tenía 3 componentes, los 12.000 voluntarios, el equipo de investigación y los relacionados, dentro de los que estoy yo, que se trabajó intensamente con financiamiento privado, con vacunas experimentales, fue lo que, como consecuencia de tal, se autorizó vacunar a los que habían estado dentro del programa. Que al costado había altos funcionarios del Estado que estaban en las compras o en algunas otras situaciones, no tiene nada que ver, y ahí están los informes de Contraloría donde no nos implican en nada. Lean los informes de Contraloría. Estos son fondos privados que se han mezclado con el caso Vizcarra, el caso de los ministros, los altos funcionarios. De acuerdo. Entonces se siente perfectamente calificado para presidir esa comisión. Cuéntenos cuál es el plan de acción, cuál es el calendario y cuáles son los objetivos de investigación precisos que se ha fijado. Fíjate, el Congreso de la República y todas las bancadas, en el caso cuando se ha pedido las facultades de comisión investigadora para poder tener los apremios que concede la ley, en el caso de investigación de la pandemia, desde el 15 de marzo, que comienza justamente el aislamiento del 15 de marzo de 2020 hasta el 28 de julio, ahí se votó por unanimidad. Todas las bancadas, porque consideraban los congresistas representantes de las diferentes regiones que se tenía pues justamente que investigar toda esta situación que nos puso justamente en el peor nivel del mundo, con 200.000 muertos y más de 2,5 millones de infectados. Y luego la otra comisión que tenía que ver con las obras abandonadas, que son 3.300, dentro de ellos hay más de 20 hospitales que hubieran podido servir en la pandemia y que se han quedado a medio construir, y sobre todo el problema del agua. Cuando yo visito, por ejemplo, Lambayeque, y lo que acontece con otros representantes que conversamos, la inversión que tiene el Perú en agua se contrapone a los resultados. Vemos zonas donde tienen 1 hora de agua al día, 1 hora cada 2 días, para la tremenda inversión que hay. Todo ello tiene que ser investigado y ahí están las 2 comisiones. Esta última comisión solamente tuvo un voto en contra.
Congresista Aguinaga, ¿qué opina usted sobre lo que ha ocurrido ayer en cuanto a contradicciones en el Poder Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza que se plantearía sobre la figura del ministro de Trabajo, Iber Maraví? Habla el ministro de Justicia, luego la vicepresidenta, luego el premier y dan versiones distintas. Y te olvidas que luego el presidente de la República va y lo visita a su despacho. O sea, aquí estamos en una suerte de gran bonetón. ¿Quién fue? Fue Tete, yo no fui. Pero lo claro y concreto es que hay una serie de contradicciones que lo único que llevan es a paralizar el país. El presidente de la República, en la conversación con los voceros cuando justamente se les convoca a Palacio la semana pasada, el jueves pasado creo que ha sido, señala que no iba a dar confianza por este tema. Y en realidad no cabría confianza, porque aquí no se está pidiendo confianza sobre una política de Estado. Aquí lo que está señalando el Congreso es que el señor Maraví está descalificado para ejercer un cargo de esta naturaleza por los antecedentes que presenta. Sí, entonces, doctora luego, Aguinaga. Perdóname, sí. Perdóname, sí, yo concluyo. quería seguir en la línea, pero termine usted su idea. Sí, entonces, ayer hemos visto pues que hay un concierto completamente desafinado. Sale el ministro de Justicia y dice, el presidente de la República no va a presentar confianza, luego es corregido por el premier y luego se suma a este coro la vicepresidenta en el mismo sentido, que corrigen a quien es justamente el abogado del régimen que estudia pues las leyes, entonces es el ministro de Justicia. Entonces sí, por favor, Mónica, te escucho. Yo lo que quería señalarle, obviamente, contradicciones hay, digamos, parece, como decía una analista que hemos escuchado más temprano, la señora Tábara, ahí parecer una competencia interna, y lo que pasa es que se agudizan los extremos. Pero dos preguntas puntuales. ¿El señor Maraví, según lo que ha acordado el Congreso, va a ser censurado o no? Número uno. Y número dos, ¿no le parece un exceso que la presidenta del Congreso salga y diga que no queremos a un presidente mentiroso? Es decir, hay una calificación de por medio. Bueno, justamente eso indica la voluntad que se tiene en el Congreso de que podamos creer en el presidente. ¿No es decir? Que si el presidente ha manifestado algo, no puede hacer sobre el mismo tema la posición contraria después de algunos días o unas horas. Él tiene que ratificar el compromiso que ha dado a los voceros de las diferentes bancadas. Pero yo le pregunto sobre la reacción política, o sea, podemos estar de acuerdo, pero la reacción política ha sido la más adecuada en ese sentido, es decir, puede prestarse a una eventual solución de la tensión que hay entre un poder y otro, o más bien lo agudiza. Yo creo que se va a prestar a que el presidente defina. No podemos tener un presidente callado, que no define, que no conduce. ¿Quiere o no quiere ser presidente? Comencemos por ahí. Si existe la voluntad de ejercer la primera magistratura del Estado, bueno, que lo demuestre. Ante ustedes, desde que ha comenzado este gobierno, el presidente solamente ha declarado 34 minutos en casi 3 meses. Entonces, queremos escuchar al presidente y que de una vez zanje con todas estas contradicciones. Y si el premier, como ha señalado también, como lo señalan hoy día, señala que, perdón la redundancia, ha enviado el nombramiento del presidente del Banco de Reserva y que está en la cancha del presidente y el presidente no lo ha resuelto, bueno, cuando el de abajo no está de acuerdo con el de arriba, en política se ve el de abajo, se tiene que ir el premier. Congresista, hay algunos parlamentarios que han planteado, por ejemplo, de que si es que persiste esta situación, ¿no?, la cuestión de confianza me refiero, estarían de acuerdo con una vacancia presidencial. ¿Usted está de acuerdo con esta posibilidad tan extrema? El Congreso también tiene sus mecanismos para defender justamente la democracia. Y en estos momentos, por más que lo quieran o no, el último bastión de la democracia es el Congreso de la República, ante toda esta serie de exabruptos que se vienen mostrando y de estas agresiones. ¿Sí estaría de acuerdo con que se plantee la vacancia? Si se presenta la situación que se hace insostenible la presencia del presidente de la República, es evidente que se tienen que tomar los cauces democráticos que van por ahí también. De acuerdo, hemos comprendido su respuesta, aunque no lo ha dicho explícitamente, queda claro. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Alejandro Aguinaga. Recuerdo que usted es miembro de la bancada de Fuerza Popular. Y permítanos ir de inmediato hasta Loreto.